Hay gente que dice que es lo peor de un personaje de Marvel en años. Hay gente que dice que tiene una campaña en contra y que los críticos opinan negativamente sobre la película solamente para que el personaje caiga en manos de Marvel Studios. Pero bueno, yo vi la película en el cine ayer y esta es mi impresión. Puede que cambie de opinión en algunos pequeños detalles después de que la vea por segunda vez, porque solamente la vi una vez ayer, pero recién salido del cine esto es lo que pienso yo. Definitivamente me di cuenta de los aspectos técnicos que no andaban bien, y no necesariamente tienen que ver con el personaje. Hablando más del aspecto técnico, creo que la edición de la película es lo peor que tiene. Hay tomas que fueron grabadas tantas veces que hay inconsistencias entre un plano de cámara y otro, como la posición y el movimiento de los personajes. Es tan obvio que cortaron partes que hay veces que en una conversación alguien, no sé, se está riendo, por ejemplo, y cuando cambian de cámara para enfocar a la otra persona, la persona que se estaba riendo pasa a estar completamente seria después de ese corte. Es como que hubo un lapso de tiempo recortado de la película, y se nota mucho. Pasa lo mismo con cambios de posiciones de brazos, cambio de posición de cabeza, y hasta la ubicación de los actores en el espacio. Pero esto se los voy a poder mostrar mejor cuando salga la versión digital y podamos ver en detalle de lo que les estoy hablando. Pero bueno, si vos ya la viste la película y te pasó esto completamente desapercibido, me parece que bueno, queda en cada uno tener en cuenta esos aspectos para calificar una película o no. Hay gente a la que estas cosas técnicas les molesta y hay otra gente que ni siquiera se da cuenta. O por ahí no es que no se da cuenta, pero le importa tan poco que no refleja en su crítica con la película. Un aspecto bueno fue la actuación de Tom Hardy, y la verdad no me sorprende porque es uno de los mejores actores de la actualidad. Le dio cierta vida a Eddie Brock que lo deja indudablemente arriba de la última versión. Teniendo en cuenta que esta película está basada en Lethal Protector, la comedia está bien porque en ese cómic Venom es el típico personaje que hace one-liners y chascarrillos. De hecho el personaje nació siendo así, una versión de Spider-Man más fuerte pero menos inteligente. Y como Spider-Man bromea con sus enemigos, Venom bromea con sus víctimas. El problema es que muchos querían ver la versión de los 90 de Todd McFarlane, y no los culpo porque es una de las más famosas. Este Venom sí era una bestia que no bromeaba y además era muy sangrienta. Si hubiesen ido por ese lado, creo que hubiese sido imposible hacer una película apta para todo público. En cambio, tomaron el camino de Lethal Protector para hacer un Venom heroico. Y acá empezamos con otra clase de problemas. El director definitivamente quería que Venom mate gente, pero no podía mostrar sangre, entonces nos quedamos con escenas donde Venom le arranca la cabeza a alguien y no hay sangre. Estas cosas quedan mal a la vista. Hay muchas opciones para matar a alguien si no querés sangre. ¿Por qué hacer esto que justamente deja en evidencia los límites que se pusieron? Además, son ellos mismos los que se limitan, porque tienen miedo a que si hacen una película apta para mayores, no recaude lo mismo que una película que la puedan ir a ver todos los chicos. Pero sinceramente creo que preocuparse por eso no tiene sentido, porque Deadpool muestra sangre, Logan muestra sangre, y son films súper exitosos. Así que para mí de entrada no era necesario mostrar sangre para que sea una buena película, pero cuando haces escenas en las que se supone que tenemos que ver sangre y no vemos nada, entonces es simplemente una mala decisión hacer esa escena. Y acá tenemos que hablar del factor Spider-Man. La razón principal por la que esto es apto para todo público es porque Sony tiene la esperanza de que en el futuro puedan cruzar a Venom con el Spider-Man de Tom Holland. Entonces si van a compartir la misma audiencia, creyeron que el mejor movimiento era hacerla con poca violencia. Insisto, pudieron haber hecho una película violenta y después cruzarlo con Spider-Man en una película apta para todo público. O simplemente hacer una película apta para todo público como es esta, pero sin escenas de decapitación sin sangre. Y hablando un poco más de Spider-Man, obviamente el hecho de que no esté da lugar a cambios importantes en el origen del personaje. Esto más que nada le va a importar a la gente que ya conoce a Venom y no a la gente que solamente viene a ver la película, que creo que es la mayoría. Pero se supone que Venom se hace bueno después de hacerle una tregua con el Hombre Araña. But I can't do this alone. We're partners for now. Partners? Am I out of my mind? O sea, su proceso de cambio pasa por enfrentarse al Hombre Araña. Acá en cambio el simbionte acepta hacer cosas buenas desde el inicio
solamente porque se lo pide Eddie, con quien estableció una relación de amistad muy fuerte. A mí estos cambios la verdad no me interesan porque me gusta que las películas innoven en comparación con los cómics. De lo contrario siempre estaríamos viendo las mismas historias. Lo importante es que la historia sea coherente y que no rompa las reglas que se establecieron en la misma película. Y acá se estableció a Venom como un héroe. Después veremos cómo hacen para enfrentarlo con Spider-Man. Así que en simples palabras, si venís a ver una historia nueva de Venom, esto no te va a molestar. En cuanto a CG, me parece que pudo haber sido mejor. Me da la sensación de que una película del 2010 podría haber tenido el mismo nivel de efectos especiales. Eso tampoco quiere decir que sea molesto a la vista. Para mí Venom parece hecho de petróleo y me gusta más la textura de Riot, por ejemplo, que es su enemigo. Pero eso es subjetivo. Simplemente no hay que ir con los estándares de efectos especiales que tiene Infinity War, porque eso sí es mucho decir. Igual cuando la vea por segunda vez voy a tener más tiempo para prestar atención a todo lo que pasa en estas escenas de acción. Y sí, tengo ganas de verlo otra vez porque para mí no fue aburrida para nada. Sí hubieron cosas que no tuvieron sentido, por ejemplo la seguridad del laboratorio más confidencial de todo el país, en donde no solamente se metió un reportero cualquiera, sino que también se llevó el simbionte y más tarde se metió una nena de 10 años al mismo laboratorio sin que suene ninguna alarma o sin que se dé cuenta ningún guardia si es que los hay. Tampoco entiendo mucho la idea de que una científica que se pone en contra de su jefe llame a un reportero para que él en persona saque fotos, cuando en realidad ella, que trabaja ahí todo el tiempo, puede sacar las fotos y mandárselas al reportero sin tener que involucrarlo a él en nada. Y la aparición de She-Venom es un tanto rara de la manera en que lo hizo. Sinceramente no era necesario. Gran parte de lo que me mantuvo viéndola fue por parte de Eddie y Venom. Mirando entrevistas de Tom Hardy siento que el personaje es él. El sentido de humor de Eddie es muy parecido al sentido de humor que Tom Hardy tuvo en estas entrevistas. La personalidad que le dio a Eddie Brock le sienta muy bien al personaje y se lo nota muy cómodo. Por eso me encantaría volver a verlo como Venom. Y después de ver la escena post créditos, sabemos que están en eso. Otra cosa, no hacía falta que el personaje diga su nombre como un Pokémon, ya sabemos quién es. Lo bueno es que esto puede implicar una posible aparición del Hombre Araña. Lo malo es que se me hace medio difícil ver una película con ese personaje que no tenga sangre. Otro aspecto positivo fue la comedia. Si bien no está inundado de chistes como Thor Ragnarok, por ejemplo, sé que si estás buscando una película seria sobre un personaje oscuro, esta no es tu película. En mi caso me parece que la comedia la hizo bastante entretenida. De hecho, Ruben Fleischer es un director de comedias, así que si falla en ese aspecto sería muy grave. En pocas palabras, me parece que estamos en presencia de un placer culposo. Una película que va a ser recordada no por el buen argumento o por el villano o por la acción, sino más que nada por el buen rol del protagonista. La verdad no me pareció tan desastrosa como la pintan algunas críticas, y no me pareció para nada que perdí plata por pagar la entrada. Quedan ustedes creer en este porcentaje, pero Rotten Tomatoes dice que el 88% de 27.000 reseñas hechas por la audiencia común dice que esta película vale la pena darle una chance. Así que espero que tengas una razón más para ver.